Hoy es el día número 45 de enseñanzas. Día número 45 de aquella serie de estudios que hemos estado dando llamado enseñanzas. La semana pasada respondimos a la pregunta: ¿qué hace que la santificación en los creyentes sea un proceso? Dimos respuesta y buscamos los versículos que respondían a esa pregunta. Esta semana continuamos con la pregunta número 76. La pregunta número 76 es: ¿pueden los creyentes, por razón de sus imperfecciones, por las muchas tentaciones con que son asaltados, caer del estado de gracia? Voy a repetir esta pregunta. ¿Pueden los creyentes, por razón de sus imperfecciones, por las muchas tentaciones con que son asaltados, caer del estado de gracia? ¿Qué dice el hermano mío? El hermano Hugo dice: no. Si fuera Pablo diría: de ninguna manera. Los verdaderos creyentes, por razón del amor inmutable de Dios y a causa de su decreto eterno y aquel pacto que hizo para darles perseverancia, que se da por su unión inseparable con Cristo. ¿Por qué perseveran los creyentes? Porque están inseparablemente unidos a Jesucristo. Y debido a que Cristo de continuo intercede por ellos, y debido a que también el Espíritu intercede por ellos ante el Padre con gemidos indecibles, y debido a que la simiente de Dios mora en ellos, estos jamás, nunca podrán caer total y finalmente del estado de gracia, sino que serán guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Nunca podrán caer. Esa es la respuesta. Ahora, veamos si estas cosas son así en las Escrituras. Veamos si estas cosas son así. Jeremías 31:3. Vaya conmigo a ese texto en Jeremías 31:3. Voy a pedir a Angélica que por favor nos reparta por ahí los micrófonos. ¿Ya ves? Por allá hay uno, reparten en otro. Dale uno ahí. Después se van repartiendo. En Jeremías 31:33 leo: el profeta hablando dice lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. 31:3. ¿Lo tienen? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vemos que este amor de Dios no se rinde con lo que ama, sino que llueve sus continuas misericordias sobre aquellos que son el objeto de su amor. Acuérdense que estamos hablando acerca de los creyentes. En la Escritura se habla de los creyentes como el objeto especial del amor de Dios. Los afectos de Dios están sobre aquellos que han confiado en su Hijo
y han puesto su amor en él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré y le mostraré mi salvación. ¿Se acuerdan de ese texto al lado del camino? Y aquí se nos habla de Dios y de un amor que se extiende desde la eternidad y que atraviesa el tiempo y cruza hasta la eternidad. Y se nos habla de aquellas misericordias donde Dios continuamente derrama sobre aquellos que Él ha querido amar con amor eterno. En este caso fue Jeremías. Así ha sido con el pueblo de Dios a través de las edades. En este tiempo, tantos judíos y gentiles que pertenecen a la iglesia de Dios viviente, aquellos por los cuales Cristo murió y también resucitó. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 19, el apóstol Pablo dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Mire el sello, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Hay un sello. El Señor conoce a los que son suyos. Ahora, no se queda ahí el pasaje. Estas personas que son tentadas y asaltadas continuamente y que están llenas de debilidades, aún en su debilidad son potenciados por el Espíritu para obedecer lo que aquí se dice. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Una de las cosas que Dios produce en los amados de su nombre, a los cuales Él los predestinó para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Su amor fiel, su amor que no se rinde. Aún en sus caídas los levanta, en sus tentaciones provee salida, y cuando cae provee una malla, de tal manera que no perezcan finalmente, sino que, vueltos al arrepentimiento, sean levantados por Dios como está escrito: 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar, porque el Señor sostiene su mano. Ahora, esto no se vuelve una costumbre en el justo. El justo cada vez, como hemos hablado en otras ocasiones, vive y busca crecer constantemente en el Señor en santidad, por lo tanto se aparta de iniquidad, como dice el texto. Se aparta, apártese de iniquidad. La iniquidad de aquello que transgrede lo que es santo, justo y bueno. ¿Quién lo hace? Todo aquel que ha invocado al Señor Jesucristo. En Hebreos, en los capítulos del 13, los versículos del 20 al 21, dice como sigue. Le ruego al hermano Junior que me lea ese texto del libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículos del 20 al 21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Note que dijimos que este Dios que nos ama de manera inmutable, que ha decretado a su pueblo para su gloria, que ha hecho un pacto con ellos y los ha unido de manera inseparable a Cristo,
lo que es agradable delante de Él? Dios. Entonces, para que podamos perseverar y no caigamos finalmente de la gracia, el mismo Dios está trabajando en nuestra vida. Él nos da de su espíritu. Él nos une de manera inquebrantable al Hijo. Él produce en nosotros, Él nos hace actos, hace que seamos gente que siga su buena voluntad. Y dice allí claramente, para que hagamos lo que es agradable, o sea, para que obremos de una manera que le resulte agradable a Él. Y dice, delante de Él, por Jesucristo. Todo esto tiene el propósito de glorificarle, de levantar su nombre, de que su nombre sea anunciado y conocido, de que la gente sepa que el Dios de salvación en realidad salva. No estamos hablando de un evangelio donde Dios provee una oportunidad de salvación, porque eso es lo que se está predicando por ahí. No es que Dios provee a todo el mundo, no. Estamos hablando de un Dios que no tan solo provee una oportunidad, que cuando Él ha decidido amar a alguien de manera íntima, Él efectivamente lo salva y hace todo lo necesario para hacer a esa persona apta, transformando, guiando la voluntad, disciplinando si es necesario, quebrantándolo si es necesario, pero finalmente llegará, porque poderoso es el Señor para mantenerlo en su mano. Y lo dice el texto, para crear confianza y seguridad en todo lo que por la gracia hemos creído. Qué maravilloso es nuestro Dios. En 2 de Samuel 23 del 1 al 7, vamos a leer una declaración hecha por David, rey de Israel, que también era profeta. David, como tú y como yo, estaba lleno de debilidades y pecados, y también era asaltado por muchas tentaciones. En algunas de ellas cayó malamente, otras las resistió, y vemos en los salmos de este dulce cantor momentos de alegría y de victoria, pero también vemos momentos de depresión y de dolor, pero también vemos momentos de arrepentimiento y de volverse a levantar, porque el Dios Todopoderoso lo dio. Y miren lo que dice en 2 de Samuel 23, del 1 al 7, leo. Estas son las palabras postreras de David. Noten lo siguiente, las palabras que, las últimas palabras que David dijo. Cuando un hombre está a punto de terminar sus días, la gente está pendiente de qué es lo último de importancia que tiene que decir la persona. ¿De qué se trata todo esto? Y David dijo lo siguiente. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho
aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mire lo que está diciendo aquel hombre. Todavía no ha florecido todo lo que este hombre deseaba y todo lo que la salvación implica. Pero está diciendo que aunque todavía no se ha cumplido todo, se cumplirá. Porque la roca eterna ha hablado. Esa es la seguridad que debe afirmar los corazones de los creyentes. Él hará. Más los impíos, mire lo que dice el versículo 6. Más los impíos, o sea, los que no tienen en cuenta a Dios, serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Note que él está hablando de la salvación que Dios da, de cómo Él ha prometido y tiene un juramento perfecto para con David, una promesa inmutable. ¿Han escuchado eso de algún otro pasaje en la Biblia? El libro de Hebreos, la Escritura habla acerca de una promesa de uno que no miente, que es inmutable, para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo cuando nos hacemos de aquel que es nuestra esperanza, que traspasó los cielos y se sentó en el trono a la diestra de la majestad. Esa seguridad que este hombre, profeta rey, tenía, la tenemos usted y yo si no somos de los que hemos invocado y creído. Si somos aquellos de los cuales Dios les ha prodigado por gracia su amor. Como está escrito, y serán para mí especial tesoro. Pero los que viven de espalda a Dios y no han experimentado este gran amor transformador, sino que más bien han desechado todas las ofertas del cielo, estas personas serán aún destruidas y a sus enemigos fuego los consumirá. Primera de Corintios, en el capítulo 1, de los versículos 8 al 9, me podría leer ese pasaje. Mira, Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 8 al 9. Corintios se encuentra después de Romanos y de los Hechos de los Apóstoles. Mira a ver en el corazón. El capítulo 1, los versículos del 8 al 9. Tienes que ponerte la fila aquí. El cual también se confirmará hasta el fin, a que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
diciendo que, acuérdense, la pregunta es, ¿puede el creyente a causa de sus imperfecciones, a causa de las muchas tentaciones y asaltos que recibe en esta vida, caer de la gracia de una manera definitiva y total? La respuesta fue no. Hemos estado viendo en los versículos, ¿por qué no? Por la obra del Padre, por la obra del Hijo, por la obra del Espíritu Santo. Pero veamos cómo lo dice en este texto. Y lo que se promete en este texto. Dice, el cual también os confirmará hasta cuándo, dice ahí. Hasta el fin. Claramente dice que este Dios que nos salva nos confirmará hasta el fin. Pero por si acaso te crees que es hasta el fin viviendo en tu vana manera de vivir, te equivocas. Porque acuérdate que aunque Dios llama, ya mencionamos, que conocen el Señor y tienen este sello, aparte de dignidad todo aquel que con el nombre de Cristo. Estos creyentes que han caído se arrepienten de su maldad y buscan en Dios toda su esperanza y salvación. Y buscan agradarle en todo, porque a eso los impulsa el Espíritu. Y por eso en el texto allí continúa diciendo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nadie los podrá señalar, nadie los podrá acusar, primeramente por la obra de Cristo, y segundo, porque el poder de Dios y su amor ha sido confirmado en ellos, el Espíritu ha estado obrando en ellos. Lo que Cristo compró y ganó, el Espíritu se los aplica a los creyentes. Y si nos preguntamos, pero hermanos, si Dios no quisiera más tratar con nosotros, el texto nos quita eso de la cabeza en el versículo 9 diciendo, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nos está diciendo que la razón por la que seremos confirmados hasta el fin y lograremos llegar hasta el fin perseverando se debe a la fidelidad de Dios. O sea, Dios está poniendo su carácter en el entredicho y está diciendo, esto se logrará en los llamados, o sea, en los llamados de mi nombre, a raíz de mi fidelidad, no de la fidelidad de Dios. Es que Dios no se ha cansado de perseverar y de trabajar en ellos. Sí, porque nosotros por lo general solemos ser indiferentes, pero Dios tiene esta manera de lograr que los indiferentes comiencen y se enciendan. Y se encienden no porque ellos eran tan buenos o mejores que nosotros. Si se encienden es porque fiel es Dios. El que nos confirma, el que nos confirma, lo dice el texto. Todo el texto glorifica a Dios. En Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25, lee como sigue. Porque mencionamos en esta definición que una de las cosas que también Dios usa para mantenernos firmes y perseverar también es la intercesión continua del Hijo a favor nuestro y también la obra e intercesión del Espíritu Santo. Y en Hebreos 7, 22 al 25 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Note la potencia de la obra de nuestro sumo sacerdote, la potencia
potencia de su intercesión, la extensión de esa intercesión, la eternidad, por siempre. Él no puede más morir. Y como no puede más morir, permanece para siempre sumo sacerdote. Tiene una posición inamovible. O sea, Jesucristo está puesto en una posición donde jamás será arrancado. No vendrá otro a tomar su posición. Y Él está empeñado en interceder por ti que has creído en su nombre. Por ti que has puesto en Él tu esperanza. Y que has puesto al Altísimo por tu habitación. Aleluya. En Lucas 22:32, Jesucristo mismo nos da un ejemplo de esta perseverancia aún en medio de las caídas. Jesucristo habla de algo que va a sucederle a uno de sus discípulos, pero con todo dice que no será el fin para ese discípulo. No será el fin, porque Él tiene junto con el Padre sus manos en el asunto. Veamos y leamos en Lucas capítulo 22, versículo 32. Dice el texto sagrado: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quién hizo la petición? El diablo. ¿A quién le hizo la petición? A Dios Jesucristo. Y de momento dice Jesús en el versículo 32: pero yo he rogado por ti. Note que estaba haciendo su labor. Estaba intercediendo por ti. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fue Pedro vuelto a los pies de Cristo porque él era tan buena gente. No es porque la intercesión del Hijo ante el Padre es efectiva y trabaja. Satanás ha pedido para que te zarandee, pero yo he rogado por ti. Él, ahora mismo, en aquel día estaba en la tierra y era el paracleto en la tierra, pero ahora está en los cielos, a la diestra de la majestad, a la altura, y tiene todo el poder. Y allí, al lado del Padre, intercede por ti. Y ruega por ti para que tu fe no falte. Pero continúa diciendo: mira, Pedro, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso le dijo Jesús a Pedro. Satanás ha pedido para zarandear. Yo he rogado para ti para que tu fe no falte. O sea, le dijo el piso, pero no te preocupes. Yo estoy trabajando las cosas. Y de momento viene y dice: una vez vuelto, confirma tus hermanos. O sea, Pedro, esto que va a suceder no va a acabar con tu vida. No te va a destruir de manera total ni definitiva. En ese asunto yo tengo la última palabra. Así que cuando vuelva, confirma, anima, levanta a tus hermanos. Aleluya. Las intercesiones del Maestro por ti. Las intercesiones de Jesús por mí. Especialmente en los días que no nos sentimos tan bien y tal vez decimos cosas que no son tan agradables o hacemos cosas que básicamente niegan a Jesús, pero luego el Señor ha orado por nosotros para que nuestra fe no falte y somos nuevamente levantados por el poder de Dios, por la obra del Espíritu, por la intercesión de su Cristo. Gloria a Dios en las alturas.
Por eso, el apóstol del amor, Juan, el apóstol del amor Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, le voy a pedir a Junior que le pase el micrófono a Ana o a Mili, que tiene una Biblia ahí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Sí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice ahí, hermano? Todo aquel que está nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Él no puede pecar porque está nacido de Dios. Que fue una de las cosas que mencionamos en la definición, que no pueden caer total ni finalmente debido a la intercesión continua de estos por Cristo y por su Espíritu, y porque la simiente de Dios mora en ellos. Y lo dice ahí, en el versículo que leyó la hermana: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no es un practicante. El pecado ya no será su estilo de vida. No significa que no tiene caída, pero ya no es el estilo de vida que lo define. Lo que lo define ahora es la santidad de Dios. Porque fueron predestinados para ser hechos santos conforme a la imagen de su Hijo. Porque fueron llamados por Dios diciendo: conoce, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Y en esta misma carta, en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, el texto dice que ese Espíritu nos ayuda. Mira cómo nos ayuda. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. ¿De quién está hablando? Está hablando del glorioso Espíritu Santo. La unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿A qué nos enseña la unción? La unción nos enseña a permanecer en Él. Por si acaso, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa unción que nos ha sido dada, que nos enseña, nos dice y nos muestra y nos continuamente afirma en nuestros corazones diciéndonos: permanecer en Él. Haciendo exactamente lo que Jesucristo dijo que haría. Él les hará saber lo mismo. Y os enseñará todas las cosas. También Jesucristo dice, le dijo a los apóstoles: permaneced en mí y yo en vosotros. Y el Espíritu Santo, que fue dejado y enviado por el Padre, luego de Cristo ascender a los cielos, el Paráclito fue enviado para guiarles a ellos a permanecer en Él. Paráclito es el ayudador, el que está a tu lado, el que está contigo, el abogado, el consolador, el otro consolador. Jeremías capítulo 32, el versículo 39 al 40. El profeta menciona algo que Dios hace en los creyentes para que ellos puedan perseverar en lo que es santo y justo. Acuérdense que dijimos al principio que Él nos hace acto para que hagamos su voluntad. Pero mira lo que dice el profeta en Jeremías, un montón de siglos antes de Juan. Dice: y le daré un corazón nuevo. Dios promete que eso es lo que haría: le voy a dar un corazón nuevo. Jeremías 32, versículos del 39 al 40. Y le daré un corazón nuevo y un camino. Note, nos da un corazón nuevo y un camino a seguir.
cuál es tu voluntad, no te preocupes. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y aquí en Jeremías dice, y le daré un corazón nuevo y un camino para que me teman perpetuamente. ¿Quién pondrá ese temor en el corazón tuyo? Él cambiará tu corazón para que le temas. Tal vez tú estás aquí escuchando esto por la tarde diciendo que yo no tengo temor de Dios y vivo sin Dios sin esperanza en mi vida. ¿Sabes algo? Ruégale a ese Dios porque puede poner en ti el temor suyo. Y Él puede guiarte por ese camino. ¿Y quién da esto? Él, porque dice que les daré. Note que no nace en el corazón del hombre. En el corazón del hombre no nace el buscar a Dios, ni el amarlo, ni el seguirle. La Escritura en el Salmo dice que Dios miró sobre los hijos de los hombres a ver si había alguno que buscase a Dios y no hay ninguno. No hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se han vuelto básicamente inútiles. Pero Dios no se quedó con esa. Y de momento te llama a ti y comienza a trabajar en tu corazón y te da un corazón nuevo. Y también te da un camino para que le temas perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. ¿Ese pacto es temporal? No, con ellos. Aquellos a quienes les ha cambiado el corazón. Aquellos a los que les ha dado el camino. Aquellos a los que Él ha puesto temor en sus corazones. De manera perpetua. A ellos y a sus hijos dice, le haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás que hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Qué seguridad más grande. Qué poder grandioso. Él hará para que no se aparte de él. El temor, en el libro de Proverbios, dice la Escritura que por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Pero el temor de Dios es seguir el bien. Si Dios pone su temor en ellos, ¿qué van a hacer ellos? Se apartan del mal y siguen ¿quién? El bien. Vemos como toda la Biblia se arma como un gran rompecabezas. Y todos estos autores distintos, por el poder del Espíritu operando en ellos, nos lleva a confiar de lleno en el único que puede. Y nunca pone la confianza en el poder del brazo humano. Porque no hay salvación en el hombre. Es el Señor quien salva. Amigo que me escuchas, tanto en la iglesia presente como por las redes. Sépas en todo lugar que este Cristo es a quien Dios ha puesto como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Él es el Señor de la vida. Cuando Él ha decidido salvar, Él hace cosas en el corazón para lograr sus propósitos. Este Cristo mismo fue el que dijo en Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no temporal, eterna. Por si acaso, no es que la salvación cayeron de la gracia, hermano. La gente que usa ese término de caer de la gracia no entiende lo que significa. Ese término se usa, el apóstol Pablo lo usa para aquellos que dejan de poner su confianza en Cristo para volverse a la ley como método de salvación. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero cuando uno ha pecado,
esa persona no cae de la gracia. Esa persona cae en manos de la gracia. En manos de la gracia. La gracia lo sostiene. La gracia lo limpia de sus pecados. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque fiel es Dios, por el cual fuiste llamado en Cristo Jesús. El que os confirmará hasta cuándo, hasta el fin. Porque poderoso es Él. Poderoso es Él, como dice también otro escrito de la Biblia, para guardaros sin mancha y sin caída y presentaros delante de su gloria con gran alegría. Él dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué está diciendo ahí? Luego de que Jesucristo hace esa afirmación de seguridad para las ovejas, dice que la intención del Hijo y la intención del Padre es una. Ellos son uno. Los dos han decidido que nadie las arrebatará de su mano. Jesucristo está hablando, no las palabras que le salen. Él dice: yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que yo he oído del Padre, eso hablo. Yo y el Padre uno somos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Quiero terminar el estudio de hoy con este último texto de las Escrituras, dado por el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice el texto: bendito. ¿Lo quieren leer? Hermana, léalo. Qué bueno. Lea ahí con fuerza. Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted dirá: hermano, ¿por qué usted repite tantos versículos de lo mismo? Es que no quiero que nadie que escuche por las redes piense que esto es una enseñanza aislada, sino que quiero que tanto los que pertenecen a la congregación de Evangelio como los que escucharán por las redes, sean estos hermanos de la iglesia o de otras iglesias de Cristo, sepan que esto es una enseñanza firmemente sostenida por la ley de Moisés, los profetas, los salmos, los apóstoles y el mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo. Para que tengamos un fortísimo consuelo y creamos y sepamos las bendiciones de las que hemos sido hechos partícipes por haber creído en el Hijo. Y tengamos seguridad en Él. Como dice uno de los apóstoles: estas cosas han sido escritas para que sepáis, para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Y ahí en ese texto, Pedro,
para una esperanza viva. ¿Cómo nos hizo renacer para esa esperanza viva? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Nuestra esperanza viva está fundamentada en un hecho histórico irrefutable, que mucho se ha levantado a través de las edades para negar, pero sus afirmaciones y sus sofismas o sus filosofías baratas han caído una tras otra a través de los milenios, de estos últimos milenios, porque esto es un evento que no se hizo en un rincón. Para que nosotros sepamos que hemos creído en algo que puede ser sostenido por evidencias. Por eso el apóstol bendice a Dios, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por esa resurrección, y que ha preparado para nosotros una herencia que no puede ser corrompida, incorruptible, que no puede ser contaminada jamás, y es inmarcesible, jamás se marchitará. Está reservada para ustedes, hermanos, reservada. Nadie le robará su gozo. Jesús lo dijo: en los días de su carne, y vuestro gozo nadie se lo quitará. Un gozo que viene a raíz de que Él resucitó de los muertos. ¿Y cómo sabemos que eso? Porque dice que se reinventará, pero luego volverá, y luego nuestro gozo nadie se lo quitará. Está hablando de la doctrina de la resurrección, junto con lo que ello implica. Como Él resucitó, tú y yo también un día resucitaremos físicamente. También hemos resucitado espiritualmente por la fe en Dios, porque lo que obró en nosotros la fe y el creer, y lo que nos llevó a arrepentirnos fue el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Quién nos convence de pecado? El Espíritu. ¿Quién nos da la fe para creer? El Espíritu. ¿Quién levantó a Jesucristo de los muertos? Por el poder del Espíritu. Oh, aleluya. Y por ello, en el versículo 5, el apóstol dice que sois guardados. Sois guardados, hermanos. Amigo que me escucha por las redes, eres guardado. ¿Por qué? No por cualquier poder, no por tu propia fuerza. Eres guardado por el poder de Dios, mediante la fe. Dice allí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Y al que tiene todo el poder y la sabiduría, y a Él que le pertenece la gloria y el honor, y de quien es la alabanza y la dignidad por siempre, a Él, al único y sabio Dios, sea la gloria y la honra y la majestad para siempre y siempre. Amén. Oremos. Soberano Señor, digno es de recibir toda alabanza, porque si perseveramos hasta el fin, si somos guardados y librados en las tentaciones, y somos levantados cuando caemos, y somos confirmados hasta el fin, es porque tu amor sin fin nos persigue. Tus misericordias nos bañan de día en día. Tu gracia nos levanta hasta las alturas. Bendito seas tú, Señor, de los cielos y de la tierra.
reconocido. Enséñanos a ser gente que te adore con todo lo que somos y lo que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Anuncio a los hermanos que este domingo es el último día para entregar las cajas que se estarán entregando para el ministerio de la Bolsa Samaritana, Samaritan First. Aquellos hermanos que me estén escuchando por las redes, la Iglesia Bautista de Batelles, estamos recogiendo las cajas, hermanos de la iglesia, para que lo que falte entreguen las cajas y podamos llevarlas al centro de acopio donde serán llevadas. Dios me lo permita a cada uno de ustedes. Saludos a todos los santos que nos escuchan por las redes. Oren los unos por los otros. Estudien las Escrituras. El Señor está cerca. Dios le bendiga. Saludos a ustedes.